Tenemos un resumen de la carta a Filipenses en la sección capítulo 1.27 al capítulo 2.18, hablando de seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? El ejemplo del Señor Jesús. En este concepto vamos a ir al esquema que estamos utilizando nosotros para poder ver cómo Pablo escribió esta carta a los filipenses cuando estaba preso, y estando él preso, mediante Epafrodito, envía la carta con una oración inicial en la que él está seguro que la obra que Dios empezó la terminará. Luego Pablo continúa con un concepto que él aprendió en la cárcel, que a pesar de los grilletes, a pesar de la limitación del espacio, él podía seguir haciendo algo para el Señor, y era predicar el evangelio. Muchos se convirtieron en la cárcel cuando Pablo era preso, y él llegó a la conclusión al pensar y decir: ya no sé qué es mejor, o morir y estar con Cristo para siempre, o quedarme, y seguir con el ministerio que me ha sido encomendado para predicar a Jesucristo, abrir más iglesias, ayudar a las personas. Estoy en estrecho, estoy en contradicho, estoy en contraparte, estoy como que si yo pudiera decidir no saber qué hacer, porque las dos cosas son buenas, dice Pablo, ¿no? Y él dice: pero al final estoy seguro que el Señor me va a conceder a mí, a ustedes, por sus oraciones, ¿no? Para que yo siga en el ministerio. Así que, pues, aunque quiero morir para estar con Cristo, no va a pasar, ¿no? Y eso es tremendo, eso es tremendo. Y ahora a continuación, Pablo va a tomar en la siguiente sección, que yo la he dividido en 3 partes más, para poderlo leer tranquilos, donde va a poner como el ejemplo importante, sumo, excelso, a Jesucristo, el Señor Jesús, ¿no? Quien nos marca a nosotros el norte de nuestro cristianismo. Nuestras vidas como ciudadanos deben ahora consistir en vivir como un ciudadano del reino de Dios, dando el mensaje de las buenas noticias. Jesucristo es el Rey sobre todos los soberanos de la tierra. Nosotros creemos que hay un soberano, un Dios que está sobre las autoridades políticas, sociales, militares. Sí, los altos mandos, los altos políticos que existen, todos ellos no estarían allí si el Señor de los cielos no los pusiera allí, no hubiera permitido que estén allí. Así que había que decidir si seguían adorando a César o ahora se comportarían como ciudadanos del reino, ayudando al mundo a conocer a Jesucristo. No importa si hay oposición, no importa si encontraron a oposición. Y a continuación, ¿cuál es el mensaje del reino? ¿Cuál es el mensaje del Mesías? Y es el corazón de la carta. Justamente este punto es el corazón de la carta, en la que nosotros vamos a ver cómo Pablo expresa en lo que ha sido llamado el poema del Mesías, versículos 6 al 11, cómo el hombre se perdió, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Dios se encarnó, se hizo un siervo para ir a una cruz, morir por nosotros en la cruz. Luego, como la muerte no lo retenía, él podía vencerla resucitando entre los muertos, y luego el Padre, ¿no?, le daría la gloria que tenía al comienzo, para que toda rodilla se doble y confiese su señorío. Solo en Jesucristo tenemos redención, salvación y vida eterna. Vida eterna. Y es así como nosotros hemos leído esta sección que le hemos llamado sirviéndose en unidad, en amor, ¿no? Y lo primero que Pablo les pide es que estén firmes, combatiendo sin temor. Dice Pablo que deben comportarse, y esta palabra significaba justamente como ciudadanos del reino. Compórtense, vivan como ciudadanos del reino, del Evangelio de Cristo, como dignos del Evangelio de Cristo, y para que sea que Pablo vaya o no vaya, esté feliz con lo que oye de ellos, que eran 3 cosas. 1, que estén firmes. 2, que aprendan a combatir contra el enemigo. Efesios capítulo 4, 5, 6 nos habla acerca de la guerra espiritual. Tenemos una guerra contra un enemigo, el enemigo de nuestras almas, ¿sí? Y debemos combatir. Y 3, no estar temerosos de las pruebas y de los enemigos que se levantarán contra los creyentes. Así que Pablo está feliz de que los creyentes estén en estas 3 cosas.
tú y yo deberíamos esforzarnos por estar firmes en el Espíritu, ¿no? En esa comunión con Él, combatiendo y sin estar con miedo. Y sabremos que al final seremos salvados, como dice al final del versículo 28. Esto viene de parte del Señor. Ok, y nosotros tenemos que saber que no solo hemos creído, sino que también vamos a padecer por causa de Jesucristo. Porque a ustedes les es otorgado, dado una gracia, que no solamente vamos a creer en Cristo para salvación, sino que en la tierra evidentemente habrá oposición y padeceremos, sufriremos por causa de Cristo. Advertidos estamos, y teniendo el mismo conflicto que Él ya lo tiene. Ellos son testigos de Pablo, que Él estuvo preso y está sufriendo las limitaciones y está en este entredicho, ¿no?, que nosotros acabamos de decir, que no sabe si morir, ¿no?, o no sabe si ser liberado, ¿no?, o ser liberado. ¿Para qué? Para que pueda seguir con la obra de Dios. Este sentir de Pablo es el que deberíamos tener todos nosotros: ser ejecutado o ser liberado, morir por causa de Cristo o seguir la obra en Cristo Jesús. No sé qué mejor. Deberíamos estar preguntándonos eso, dice Pablo. Así que ahora nos habla en el capítulo 2 de la unidad y de la humildad en el amor que deberíamos estar en Cristo Jesús. Él dice que nosotros deberíamos estar sintiendo algún estímulo en nuestra comunión con Cristo. Ok, que deberíamos estar consolados en el amor de Jesucristo, que deberíamos tener un compañerismo, una unidad de estar en paz, en comunión con el Espíritu Santo, un afecto íntimo, entrañable, ¿no?, del corazón, ¿no?, y de misericordia. Estas cosas deberían ser tan buenas que eso debería completar el gozo de Pablo. Pablo estaría feliz porque sabe que eso está pasando en ellos. Y él dice que deberíamos ser uno mismo, unidad, un sentir, ¿verdad? Que deberíamos tener el mismo amor, interés, la misma preocupación, estar en unidad, incluso en las cosas materiales, sintiendo una misma cosa, es decir, con unidad de propósito, los mismos propósitos y en unidad. Y que nada deberíamos estar haciendo por cosas personales, porque ahora la vida de iglesia es una vida de comunidad. Y entonces deberíamos esforzarnos en dos cosas: en la humildad y la generosidad. Los cristianos deberíamos caracterizarnos justamente por estas dos cosas. Y esto va a ser el pie para justamente tocar el poema del Mesías, que va a ser la siguiente sección, y Dios quiera que lo podamos leer la próxima semana juntos. Antes bien, con humildad, estimándose como a los demás como si fueran superiores a ti. Es decir, mi corazón debería ser de servicio. Así como Dios se hizo carne y se hizo esclavo y sirvió para darnos vida eterna, yo no debería pensar diferente. Yo tengo cualidades, dones, talentos, pero mi corazón debe ser servirte. Y yo espero que tu corazón sea el mismo para con los demás. Y entonces no puedes ser egoísta, sino generoso, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual por el de los otros. Y entonces acá viene el gancho del versículo 5. Haya pues en cada uno de ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios, ¿no?, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta sección la leeremos con detalle la próxima semana, si Dios quiere. Y ahora me queda decirte si realmente estás viviendo en humildad, y estás viviendo en un corazón desprendido, si estás viviendo en generosidad, si estás sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, si estás en unidad, si estás unido a Cristo en su consolación, en la unidad del Espíritu Santo, y eres entrañable con Dios. Me toca preguntar si realmente entiendes que no solamente tenemos vida eterna, sino que sí, efectivamente, padeceremos por causa de Cristo. Tenemos que estar firmes, tenemos que combatir juntos, ¿no? Y en nada estar con temores, porque Cristo ya venció por ti
y por mí para siempre. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entrégale tu vida hoy día a Jesucristo y empieza esta aventura de la fe en la obra, muerte, resurrección, ascensión, glorificación de Jesucristo, y que nos otorga a nosotros la posibilidad de participar de su reino eterno. Sí, desde ahora, en este cuerpo limitado, en este cuerpo todavía sufriente, pero que luego Él lo cambiará por un nuevo cuerpo, y en ese cuerpo viviremos para siempre con Él, semejante al de Él, como dice Primera de Juan. Veremos cómo Él es y seremos semejantes físicamente a Él, con un cuerpo resurrecto, ¿no? Que ya no se enfermará más, que no tendrá más daño, ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas, sino las promesas en Cristo Jesús. Sí, y todo lo demás que hemos dicho es verdad. Sufrimiento, padecimiento terrenal habrán, hermanos. Pero aún así, sin Cristo también hay sufrimientos, sino que lo apaleamos nosotros con ciertas gollorías carnales y terrenales que no duran mucho. Mejor es, si padecemos, que sea por algo justo y eterno, por las cosas espirituales que son ahora intangibles, ¿no? Que no se tocan, que no son palpables, que son invisibles, pero que son perecederas, eternas en Cristo Jesús. Vamos a orar y yo te ruego que le entregues tu vida al Señor Jesús ahora, ¿no? En fe y en arrepentimiento genuino, para que el Señor haga su obra en ti. Señor Jesús, te entrego en esta hora nuestras vidas, nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que por favor restaures nuestras vidas, Señor, para seguirte, buscarte, adorarte, exaltarte. Y sabemos de las limitaciones que nos esperan, los sufrimientos, tal vez unos más que otros. En todo caso, Señor, nosotros estamos seguros y firmes, constantes en ti, porque tú eres el que nos das la vida eterna. Solo en ti descansamos, solo en ti tenemos la posibilidad de encontrar redención para nosotros. Así que nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Nos arrepentimos totalmente de nuestros pecados y te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes y nos des vida eterna. Estamos dispuestos, Señor, a servirte. Estamos dispuestos, si es necesario, sacrificarnos por la causa de Cristo. Te entregamos todo lo que somos. Tú te entregaste todo para redimirnos. Nosotros nos entregamos todo a ti, Señor, para servirte para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.